Como les decía, y mi cámara también. Bien. Un segundo. Bien. Bueno, como les decía, vamos arrancando con lo que es la clase. Habíamos quedado en el ejercicio 2, puntualmente en el estado de situación patrimonial, terminando lo que son los pasivos. Creo que habíamos terminado los pasivos y con relación a eso me habían pedido que haga alguna explicación con relación a la deuda bancaria. ¿Por qué la deuda bancaria en el pasivo corriente permanecía constante en los 3 cuatrimestres proyectados y en el pasivo no corriente iba disminuyendo en el orden de 2.000 pesos por cuatrimestre? Para eso armé esta otra pestaña que si quieren después se la paso, como para poder explicarlo de una mejor manera. Acá hay un concepto contable que me interesa que quede claro, que es que cuando nosotros hablamos de un pasivo corriente, estamos hablando de una deuda que se va a hacer exigible en un plazo menor a 12 meses. Es decir, una obligación financiera que yo tengo que cumplir en un plazo menor a 12 meses. Eso es un pasivo corriente. Y un pasivo no corriente sería una obligación financiera o una deuda que yo tengo que cumplir con un plazo mayor a 12 meses. O sea, la diferencia entre corriente y no corriente fundamentalmente es que lo corriente es exigible en un plazo menor a 12 meses y lo no corriente es exigible en un plazo mayor a 12 meses. En función de eso es que dice estos cuadritos como para que quede claro. Nosotros, si nos posicionamos al final del primer cuatrimestre, vuelvo acá al estado de situación patrimonial, vemos que tenemos como pasivo corriente 6.000 pesos, como pasivo no corriente 22.000 pesos. Esas dos cosas, esos dos montos, me suman a mí una deuda total de 28.000 pesos, que si vamos a nuestro cuadro de evolución de la deuda, vemos que el saldo de la deuda al final del primer cuatrimestre es de 28.000 pesos. O sea, una primera cosa que me interesa que entiendan es que yo tengo que reflejar el saldo total de la deuda para los pasivos de largo plazo entre corriente y no corriente, ¿sí? Ahora, ¿cómo divido esos 28.000 pesos en corrientes y no corrientes? De acuerdo a lo que les decía recién. De esos 28.000 pesos, ¿cuánto es exigible en un plazo menor a 12 meses y cuánto es exigible en un plazo mayor a 12 meses? Para aclarar esto es que armé este cuadro donde volqué toda la línea temporal del préstamo. Fíjense, está toda la evolución del préstamo hasta la cuota 60, donde el saldo final es 0. Y voy analizando mes a mes, haciendo los meses puntuales del ejercicio que estamos proyectando, ¿sí? Es así que yo digo, situación patrimonial al cierre del primer cuatrimestre. Deuda exigible en un plazo menor a 12 meses. Es decir, ¿qué sería pasivo corriente? Primero, si yo me posiciono al final del primer cuatrimestre, yo veo que la deuda total es 28.000 pesos, como bien decíamos. Perfecto. De esos 28.000 pesos, ¿cuánto es exigible en un plazo menor a 12 meses? Y van a ser los vencimientos de capital de las próximas 12 cuotas. Es lo que un poco pinté acá en verde. ¿Sí? Las 12 próximas cuotas que yo tengo que pagar por ese préstamo es la parte corriente de ese pasivo. Esas 12 cuotas, de cuotas, no hablo cuota pura, de cuota, o sea, perdón, no hablo cuota completa de interés más capital, sino hablo cuota de capital, amortización de capital. ¿Cuánto capital yo tengo que devolverle al banco en los próximos 12 meses? 6.000 pesos. O sea, yo tengo 12 cuotas de acá en adelante, donde en cada cuota tengo una cancelación de capital proyectada de 500 pesos. Entonces, durante esas 12 cuotas, yo voy a amortizar 6.000 pesos de mi deuda. Por ende, de los 28.000 pesos que yo le debía al banco al final de este cuatrimestre, 6.000 van a ser corrientes, porque 6.000 los tengo que cancelar dentro de los próximos 12 meses. Y el resto va a ser no corriente, o sea, la deuda que yo voy a cancelar con un plazo posterior a 12 meses es no corriente, que son estos 22.000 pesos que señalo acá, que si vamos a la línea de tiempo, vemos que me implican toda la parte de capital de las cuotas que me quedan por pagar hasta la cuota 60. Si yo sumo todas estas cuotas,
por la amortización de capital de 500 pesos cada una, me va a sumar mi pasivo no corriente de 22.000 pesos. ¿Se entendió esto? Bien. Veo que algunos van respondiendo sí. Avanzo con lo que es el análisis del segundo cuatrimestre por si queda alguna duda. El segundo cuatrimestre es exactamente lo mismo. Yo digo, bueno, me posiciono al final del segundo cuatrimestre, que sería fines de agosto, fines del mes 8. ¿Cuánto es mi deuda total a fines de agosto? 26.000 pesos. Perfecto. Yo al banco le debo 26.000 pesos. Ahora, de esos 26.000 pesos, ¿cuánto le voy a pagar dentro de los próximos 12 meses? Es decir, ¿cuánto es mi pasivo corriente? Pues el monto de las amortizaciones de las próximas 12 cuotas. Sería lo que está pintado en verde. Yo después le voy a pasar esto para que lo puedan ver en fórmulas si alguno no me está entendiendo. Y bueno, y cuando yo digo perfecto, de los 26.000 pesos, 6.000 son corrientes porque 6.000 los tengo que cancelar entre los próximos 12 meses. El resto, los otros 20.000 pesos, va a ser no corriente porque va a ser deuda que yo voy a terminar cancelando con un plazo posterior a 12 meses. O sea, nosotros, en definitiva, lo que vemos es que por toda la primera parte del préstamo, inclusive hasta sus últimos 12 meses, mi pasivo corriente va a quedar constante. En este caso, que es sistema de amortización alemán, es decir, con sistema de amortizaciones constante. Mi pasivo corriente va a quedar constante y lo que va a ir disminuyendo es el no corriente, ¿sí? Porque lo que disminuye es la deuda a largo plazo. Yo me posicione en este cuatrimestre, en el cuatrimestre siguiente, en el próximo y en los próximos 3, 4 cuatrimestres, yo lo que tengo que cancelar de ahí 12 meses para adelante son 12 cuotas de 500 pesos de capital cada una. Es decir, mi pasivo corriente es 6.000 pesos. Lo que va disminuyendo es la deuda total que se refleja en lo no corriente. Por último, me reservé el último cuatrimestre para hacer con ustedes la fórmula donde yo digo, bueno, me posiciono al final del tercer cuatrimestre, ¿sí? Final del tercer cuatrimestre, estamos hablando de finales del mes 12, estamos hablando de una deuda de 24.000 pesos totales. Ok, de los 24.000 pesos que yo le debo al banco, ¿cuánto es exigible en un plazo menor a 12 meses? Las próximas 12 cuotas. Pongo acá, función suma, me voy hasta la parte pintada en verde, que justamente son las 12 primeras cuotas. Y vemos que tengo un pasivo corriente de 6.000 pesos, como en los otros casos. Si yo quiero saber, bueno, de mis 24.000 pesos, yo sé que 6.000 pesos son corrientes. ¿Cuánto es no corriente? El resto. Si lo vemos acá, va a ser el resto de la deuda que tenemos en nuestra tabla de evolución de la deuda. Es decir, si yo sumo todos los componentes de capital que tengo desde la cuota número para pasar a otro tema, te lo pregunto. Hola, ¿me están escuchando? No, se cortó. Ahora sí. Ahora sí se cortó. No, profe, se cortó. Ahora sí, se cortó. Bien. Vuelvo a explicar lo del último cuatrimestre. Digo, yo me posiciono en el último cuatrimestre, donde voy a analizar, primero que nada, cuánto es mi deuda total al final del tercer cuatrimestre. ¿Cuánto es mi deuda total? 24.000 pesos. Lo que yo tengo que hacer ahora es saber de esos 24.000 pesos cuánto es exigible en un plazo menor a 12 meses para así cuantificar mi pasivo corriente y cuánto es exigible con un plazo mayor a 12 meses para así cuantificar mi pasivo no corriente. Como yo estoy acá, esto sería el final del tercer cuatrimestre, voy a analizar, bueno, voy a ver cuánto voy a cancelar de mi deuda en los próximos 12 meses. Sería de la cuota 12 a la cuota 24. Sumo las cancelaciones de capital de esas cuotas y veo que mi pasivo corriente es de 6.000 pesos. ¿Sí? O sea, ya sabemos que
de los 24.000 pesos que debíamos al final del tercer cuatrimestre, vamos a categorizar como pasivo corriente las primeras 12 cuotas, que es igual a estos 6.000 pesos. ¿Qué va a ser no corriente? El resto, que serían, lo podemos hacer de dos formas. Sería el total de la deuda, 24.000 pesos, menos lo que ya categoricé como corriente. Eso me daría un pasivo no corriente de 18.000 pesos. O sin otra forma es decir, bueno, ¿yo cuánto voy a cancelar de capital desde la cuota 25, que es la cuota que yo pagaría ya en el mes 13, hasta el final del crédito? Sumo el valor de las amortizaciones de capital de todas esas cuotas para poder cuantificar mi pasivo no corriente. Así ven que llego también a un pasivo no corriente de 18.000 pesos. Como les decía y les repito, yo les voy a mandar las fórmulas de esta planilla como para que por ahí, jugando con las fórmulas o viendo dónde están los números, se entiende. Pero lo que me interesa a mí que por ahora capten es que yo, cuando tengo deudas a largo plazo, en mi estado de situación patrimonial, tengo que categorizar como corriente y como no corriente de acuerdo a la porción de capital que sea exigible en un plazo menor a 12 meses, lo cual voy a llamar corriente, y en un plazo mayor a 12 meses, lo cual voy a llamar no corriente. ¿Se entendió esto? Sí. Javier dice sí, bien. Perfecto. Perfecto. Bueno, entonces yo igual, como les decía, les voy a pasar esta aclaración que armé, que está junto con la solución. Les vuelvo a pasar el mismo archivo con esta aclaración, por si quedó alguna duda, pero avanzamos entonces. En la clase pasada entonces terminamos lo que es el pasivo, lo que es pasivo corriente, lo que es pasivo no corriente, y llegamos a lo que son las cuentas de patrimonio neto. Como cuenta de patrimonio neto, la primera cuenta que voy a tener es capital, ¿sí? Capital, por lo que nosotros, o por lo que vemos en el enunciado, no hay ni un movimiento de capital, no hay aportes de capital que vayamos a recibir, nada por el estilo. Por ende, el capital se va a mantener constante durante los 3 cuatrimestres proyectados, ¿sí? A partir de eso, después vamos a analizar la cuenta de resultados acumulados, que como bien se ve acá en la fórmula, la cuenta de resultados acumulados surge de la suma de lo que es los resultados de ejercicios anteriores, más el resultado del ejercicio, menos los retiros de los socios, ¿sí? Yendo cuenta por cuenta, resultado de ejercicio anterior, y va a ser el resultado que el mismo enunciado del ejercicio nos da como resultado, o sea, como resultados acumulados. Lo que yo acá tengo como resultados acumulados pasa a ser en mi ejercicio proyectado lo que son resultados de ejercicios anteriores. Y así va a permanecer durante todo el ejercicio proyectado. Otra cuenta que tengo es resultado del ejercicio, donde una cuestión a tener en cuenta que es una cuenta acumulativa. Es decir, yo acá tengo que ir sumando los resultados parciales que fui obteniendo de cada uno de los cuatrimestres. Es decir, yo en el primer cuatrimestre, según el presupuesto económico reformulado, recuerden que como utilizamos el adelanto en cuenta corriente, tuvimos que reformular el presupuesto económico. Según el presupuesto económico reformulado, yo voy a tener un resultado positivo en el primer cuatrimestre de 1.432 pesos. Pues es lo que cargo como resultado del ejercicio para el primer cuatrimestre. Pasamos al segundo cuatrimestre, donde yo, de vuelta, según el presupuesto económico, proyecté tener un resultado positivo de 29.553. Es decir, que a los 1.432 pesos que tenía como resultado positivo del primer cuatrimestre, tengo que sumarle 29.553 del segundo cuatrimestre para llegar al resultado acumulado del segundo cuatrimestre. ¿Cuánto? 30.985. Es lo que vemos que tenemos como resultado acumulado del segundo cuatrimestre, o resultado del ejercicio. Háganse cuenta que es un ejercicio que se va armando. Entonces, a medida que vamos teniendo los resultados parciales, vamos cuantificando el resultado global del ejercicio. Y lo mismo, o el mismo criterio tomamos para el tercer cuatrimestre, donde según el presupuesto económico reformulado, vimos que teníamos un resultado positivo de 9.655 pesos. Es así que sumando los 3 resultados positivos parciales,
llegamos a el resultado del ejercicio proyectado, 40.640, que lo vamos a ver reflejado en el saldo que figura en el resultado del ejercicio para el último cuatrimestre. Hasta acá se viene entendiendo, se entiende el tema de la acumulación de los resultados, se entiende por qué mandamos al resultado del ejercicio anterior el resultado que teníamos en momento cero. Perfecto. Bien. Lo último que nos queda por analizar es retiro de socios. Retiro de socios también es una cuenta acumulativa, o sea, nosotros durante todo el cuatrimestre vamos a ir girándole plata a nuestros socios como retiro a cuenta de utilidades, y eso lo vamos a ir acumulando en esta cuenta. Lo mismo que nosotros proyectamos, o que lo mismo que armamos para los resultados, lo vamos a armar con los retiros de socios. Yo en el primer cuatrimestre proyectaba tener retiro de socios por 5.000 pesos. Perfecto. Entonces en el primer cuatrimestre tengo retiro de socios 5.000 pesos. En el segundo cuatrimestre yo proyectaba tener 8.000 pesos adicionales de retiro de socios. Pues entonces acumulativamente yo tengo retiro de socios por 13.000 pesos. Y en el tercer cuatrimestre nuevamente voy a tener retiro de socios por 8.000 pesos. Por eso yo termino el ejercicio con retiro de socios por un monto de 21.000 pesos. Bueno, en función de esto terminamos de analizar lo que son las cuentas patrimoniales. Al final tenemos cómo se corrobora contablemente que los valores estén bien, todos sabemos que activo es igual a pasivo más patrimonio neto. Entonces, si yo sumo el pasivo más el patrimonio neto, me tiene que dar lo mismo que tengo en el activo. Como vemos, se da en todos los casos. ¿Alguna duda con esto? ¿Alguna duda con lo que vimos la clase pasada antes de pasar a lo que es el estado de fuente y uso de fondos? Profe, una duda. Perfecto. María Belén. A ver, intento... Presupuesto económico reformulado, sí. Para si querés te busco, María Belén, y te habilito el micrófono. María Belén. Ahí está. Importe de los intereses, ¿de dónde surge? El importe de los intereses del presupuesto económico reformulado surge de hacer los intereses que teníamos contemplados para el presupuesto económico primera versión, por así decirlo, más los intereses que relevamos en el adelanto en cuenta corriente. O sea, nosotros hicimos un presupuesto económico, determinamos que íbamos a pagar intereses porque le teníamos que pagar al proveedor y le teníamos que pagar al banco por la deuda a largo plazo. Después hicimos el presupuesto financiero, después hicimos la posición financiera primera versión, y ahí vimos que íbamos a necesitar financiamiento de corto plazo para cubrir nuestras necesidades operativas de fondo. Ese financiamiento de corto plazo va a demandar intereses. Entonces, por esos intereses es que yo tengo que reformular mi presupuesto económico y contemplarlo los mismos. No sé si aclaré la duda, María Belén. Hola. El del segundo cuatrimestre surge de hacer los intereses que teníamos contemplados en el presupuesto económico primera versión, que los voy a tener, lo que me pasé, financiero. Los intereses del segundo cuatrimestre surgen de hacer los intereses que tenía contemplado en el presupuesto económico primera versión, más los intereses que yo proyecté que voy a pagar por el adelanto en cuenta corriente, más estos 948. Es decir, concretamente, van a ser estos 3.043 pesos, que son los intereses que tengo que pagarle al banco por la deuda de largo plazo, más lo que tengo que pagarle al proveedor, más los 948 pesos que también le voy a tener que pagar al banco, pero por mi utilización del adelanto en cuenta corriente. No sé si me explico.
saco ahí el muteado, por así decirlo, por si querés. Ahí está. ¿Queda claro? Gracias. Perfecto. Bueno. Bien. ¿Alguna duda más con relación a lo que hicimos hasta acá? Presupuesto económico, presupuesto financiero, posición financiera primera y segunda versión, estado de situación patrimonial proyectado. ¿Avanzamos con el estado de fuente y uso de fondos? Sí, avancemos. Bien. Quedan 6 minutos de esta reunión. Avanzo hasta que quede 1 minuto y cortamos y armamos otra. Bueno, el estado de fuente y uso de fondos, concretamente, lo que me va a indicar es qué partidas a mí me generaron recursos financieros y qué partidas a mí me demandaron recursos financieros. O sea, va a ser fuente lo que a mí me genera recursos financieros y va a ser uso lo que a donde yo dirigí esos recursos financieros. O sea, un poco me va a marcar a dónde fue la plata que me generaron mis fuentes. O sea, hay una primera concepción general del estado de fuente y uso de fondos que lo hacemos a partir del estado de situación patrimonial proyectado y solamente categorizamos los movimientos de las partidas en fuentes y usos. Primero, aclarando, de que fuente va a ser una disminución de activo, incremento de pasivo o incremento de patrimonio neto, y un uso va a ser un incremento de activo, disminución de pasivo o disminución de patrimonio neto. Metodológicamente lo que vamos a hacer primero es calcular las diferencias. O sea, vemos cómo variaron cada una de nuestras partidas, contrastando el año 0, que es el estado de situación patrimonial que tenemos al inicio, y el año 1. ¿Qué va a ser el año 1? El estado de situación patrimonial al final del ejercicio, es decir, al tercer cuatrimestre en este caso. Yo contrasto, por ejemplo, el saldo de la cuenta caja al momento 0 y al año 1 y veo que caja incrementó, tiene una diferencia positiva de 284 pesos. Cuentas por cobrar incrementó en 2.138. Diferente a lo que pasó con bienes de cambio y producto terminado, que ambas cuentas disminuyeron. Lo que quiero significar acá es que en un primer paso lo que hago es calcular todas las diferencias y presten atención acá. Todas las diferencias de las cuentas de activo y de pasivo, ¿sí? Patrimonio neto, no voy a calcular diferencias, sino que me voy a concentrar en lo que se generó en ese periodo. Concretamente, si yo no tuve aportes de capital, va a ser 0. Resultado de ejercicios anteriores no varió porque fue algo estático. Sí tengo que cargar lo que es resultado del ejercicio y retiro de socios, pero no por la diferencia, sino por el valor total. Esto yo se lo dejé acá en un comentario cuando lo vean y repasen solos ustedes. Pero lo que les quiero significar es que metodológicamente lo que hacemos primero es calcular las diferencias de todas las cuentas de activo y de pasivo, y en las cuentas de patrimonio neto cargamos el saldo real que se generó en ese periodo. Si yo en el ejercicio proyectado tuve un resultado positivo de 40.640, pues pongo 40.640 en la diferencia. Y si yo tuve retiro de socios de 21.000 pesos, pues pongo 21.000 pesos como diferencia. Al ser retiro de socios es una disminución, disminuye mi patrimonio neto, por así decirlo. Por eso lo pongo con signo negativo. ¿Esto se entiende? Juan Quintana dice que sí, Joana Escobar, Daniel, bien. Avanzamos con metodológicamente lo que sería la segunda etapa de este primer cuadro de fuente de uso de fondo general. Lo que tenemos que hacer ahora es categorizar esos movimientos con este criterio. Si es fuente, sabiendo que fuente es disminución de activo, incremento de pasivo o incremento de patrimonio neto, o si es uso, sabiendo que si es un incremento de activo, disminución de pasivo o disminución de patrimonio neto, va a ser un uso. Así lo vamos categorizando. Caja incrementó, es un incremento de un activo, va a ser un uso. Materia prima disminuyó, es una disminución de un activo, va a ser una fuente. Vamos a alguna cuenta del pasivo. Tengo deudas comerciales. Deudas comerciales incrementó, va a ser un incremento de un pasivo, va a ser una fuente, así como lo tenemos acá. Sigo con lo que son las cuentas de patrimonio neto. Tengo resultado del ejercicio, una cuenta de patrimonio neto que incrementó, va a ser una fuente, así como lo dijimos acá.
incremento de patrimonio neto es fuente. Diferente a retiro de socios, que me hace disminuir mi patrimonio neto. Entonces sabemos que una disminución de patrimonio neto va a ser un uso, ¿sí? Lo que correctamente hacemos acá es categorizar, en este segundo paso, es categorizar las diferencias que relegamos al principio en fuentes y usos, de acuerdo a este criterio. Si es disminución de activo, incremento de pasivo, incremento de patrimonio neto, va a ser una fuente, o si es incremento de activo, disminución de pasivo, disminución de patrimonio neto, va a ser un uso. Al final de todo, tanto fuentes como usos tienen que estar equilibradas. Acá tengo una duda, profe, ¿puede analizar las amortizaciones? Las amortizaciones, como son una cuenta regularizadora de activo, es muy buena la pregunta, Joana, siguen la suerte de su cuenta principal. Es decir, si yo tuve como usos bienes de usos, también voy a poner como uso a mis amortizaciones. Si les parece, voy cortando porque queda menos de un minuto, armo otra reunión y seguimos. Corto, armo otra y seguimos.